El trabajo del día de hoy es ustedes van a ver que dentro del Dropbox, ustedes tienen unos archivos que es atención de tickets y tickets. Ya vamos a entender ahorita algunos detallitos de esos datos, tenemos que visualizarlos, entender qué tienen, y luego vamos a conectarnos o vamos a subir estos archivos a partir de un código a SQL Server. Una vez que hayamos subido estos archivos, los vamos a preprocesar, es decir, los datos que subimos no siempre están correctos, no siempre están limpios justo ya para visualizar, ¿verdad? Muchas veces encontramos que los datos tienen problemas, han escrito algunas cosas mal, unos escriben en mayúscula, otros en minúscula, hay que separar, digamos, una cadena en dos columnas y escoger solamente lo que está a la derecha o a la izquierda. Y los que han trabajado con Power BI saben que podemos hacerlo desde Power Query. Pero ¿qué pasa si queremos hacer toda la lógica de preprocesamiento en SQL Server? Tenemos varias opciones, entre ellas es la que vamos a ver el día de hoy, que es poder trabajarlo todo directamente sobre SQL Server y poder guardar toda esa lógica de preprocesamiento en un procedimiento almacenado. Para poder ejecutarlo, lo puedo ejecutar yo, puedo darle acceso a otras personas para que puedan ejecutarlo, de modo que es mucho más fácil de trabajar y la persona que ejecuta este procedimiento almacenado no es necesario que tenga visibilidad del código, solamente que lo tenga opciones quizá de ejecutar nada más, ¿no? De darle permiso de ejecución. Esa es una forma de trabajar. La otra que podría hacer es trabajar todo con Integration Services, poder conectarnos al origen de datos y generar todo un flujo de trabajo para el proceso ETL y llevar los datos desde el origen de datos, que puede ser archivo de texto plano, Excel, bases de datos, hacia una tabla final, la cual vamos a poblar. Entonces, esa es la lógica más o menos. La primera es lo que vamos a ver el día de hoy y como les comentaba, dentro de 2 semanas vamos a tener el evento de Data Warehouse en SQL Server. Ahí se va a explicar cómo trabajar con Integration Services, pero deben entender la lógica que vamos a implementar en este evento, ya que lo que vamos a hacer en este evento es un precursor de lo que necesitan saber para poder implementarlo en Integration Services. ¿Sí? Entonces, si ya todos han descargado, vamos a comenzar primero analizando los archivos que tenemos. ¿Sí? Ustedes van a encontrar aquí los archivos de atenciones y de tickets. ¿Sí? Vamos a primero abrir el archivo de tickets. ¿Ok? Vamos a explicarles un poquito de qué tiene aquí. Vamos a explicarles qué datos tenemos aquí. Primero, explicarles a qué hace referencia tickets y a qué hace referencia atenciones. ¿Sí? Tenemos una base donde, ¿qué sucede? Hay empresas que brindan servicios a otras empresas. ¿Sí? Hay empresas que brindan servicios a otras empresas. ¿Y qué tipo de servicios? Pues servicios de mantenimiento, servicios para que todo lo referente a lo que hace una empresa X pueda seguir funcionando sin ningún problema. Supongamos que tenemos a la empresa BBVA y tenemos a una empresa X que genera justo ese servicio de atención, ¿ok? Supongamos que estamos en el banco BBVA y se malogra un fluorescente. Pues cuando se malogra un fluorescente, cuando se malogra algo dentro de BBVA, ellos tienen que arreglarlo. Ahora, para poder evitar de estar gestionando tanto personal, de que arregle esos problemas, lo que hacen es contratar una empresa, ¿sí? La empresa, vamos a poner una empresa X en este momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la lógica de generación de un ticket? Pues es muy sencillo. Cuando el BBVA, el BCP, Interbank, cualquier banco tenga un problema, por ejemplo, tiene un problema de un foco fluorescente de una de sus salas de reuniones o no sé, de la parte central del local, o un problema de agua, lo que sea, tiene un problema, una de las personas puede simplemente entrar al sistema de esta empresa X, puede ingresar y generar un ticket de atención solicitando de que arreglen ese problema, ¿sí? Entonces, cuando él ingresa a ese sistema, va a poder generar lo que vemos aquí en esta fila, que es un ticket de atención, que cuenta con un código de ticket, una categoría para indicar más o menos a qué se debe el problema, o sea, en qué categoría se encuentra en mobiliario. ¿Cuál es el problema? ¿Sobre qué se dio? Sobre un equipo, por ejemplo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Reparar ese, o por lo menos de forma básica, sabemos que debemos reparar ese equipo. La persona afectada o la persona que realizó la solicitud, aparece el nombre aquí. Tenemos un código especializado, alternativo que utilizan también. Tenemos la ubicación, es decir, en este caso se muestra dónde está sucediendo este problema, ¿sí? Por ejemplo, sale el nombre del lugar y el código del lugar, que son agencias o sedes o lo que podría ser, ¿no? Este es el código y este es el nombre. Y esto es justo lo que queremos hacer, poder llevar estos datos a SQL Server y después, por ejemplo, sacar solamente ese código, porque el código es lo que necesitamos, ¿verdad? Del nombre podemos generar una tabla aparte. Tenemos también la región, que podemos ver algunos detalles aquí de región. Bueno, por acá está, no lo vamos a ir más al fondo. ¿Ven? Podemos ver las regiones, ya esto depende de la empresa cómo le haya configurado las regiones.
El modo de reporte se generó desde la web, se pudo haber generado tal vez desde teléfono, desde por correo electrónico, el estado. Un ticket de atención puede tener diferentes estados, puede aparecer como en curso, es decir, que recién se ha creado, todavía no se ha atendido. Rechazado si es que se desestima el ticket. Terminado y cerrado son lo mismo, para el sistema son lo mismo, ¿ok? Entonces, ese también debemos evidenciarlo al momento de trabajar con SQL Server y decir, mira, ¿sabes qué? Si terminado y cerrado es lo mismo, donde sea terminado, que me seleccione el valor como cerrado. Podemos hacer ese cambio, ¿no? Podemos también ver que tenemos asignado, es decir, que ya se asignó para que haya en la tienda, pero todavía no ha sido atendido, ¿sí? Por eso nos pasa a un siguiente estado. Tenemos la prioridad de atención, hay diferentes niveles de prioridad, la fecha de creación, la fecha de término y la fecha de cierre. Aquí también debemos evidenciar que la fecha de término es la fecha cuando se asigna un técnico para que vaya a arreglar el problema, el técnico asiste y atiende el problema. Esa es la fecha de término. Cuando atiende el problema el técnico, se genera una fecha de término. Pero la empresa contratista, que puede ser BBVA, por ejemplo, tiene que validar que realmente se haya atendido este problema. Entonces, cuando la empresa valida que realmente se ha atendido el problema, ellos colocan una fecha de cierre. Por eso hay dos fechas. Y lo que se solicita, por ejemplo, para este ejemplo, es que si tenemos una fecha de término y una fecha de cierre, pues cuando tengamos la fecha de término, esa fecha de término es la que va a dominar. En el caso de que no tengamos fecha de término, va a colocarse la fecha de cierre como fecha real de fin. Si no hubiera ninguno de los dos, la fecha real de fin va a estar en blanco porque todavía no se ha terminado, ¿verdad? Entonces, de esto tratan la base de tickets. Aquí que debemos entender que cada fila es un ticket, ¿sí? Cada fila es un ticket, que este código que vemos aquí no se va a repetir otra vez dentro de la base. Esta base es proporcionada, es descargado directamente del sistema, pero no tenemos una conexión vía SQL ni nada. Simplemente siempre lo descargamos y nos da un archivo CSV como lo podemos ver aquí, ¿ok? Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la explicación de momento de la base de tickets. ¿Me entendieron de qué trata, de qué es la idea? Sí, porque la idea, recuerden, cuando utilizamos algunas herramientas, como en este caso una base de datos, un gestor de base de datos, es poder entender cuál es la lógica, ¿no? Podríamos hacer, como les dije, toda la parte de preprocesamiento en Power BI, si queremos hacer visualizaciones con Power Query, podemos usar Dataflow, podemos usar diferentes sistemas. En este caso vamos a usar SQL para evitar hacer esta manualidad o dejarle que Power BI, por ejemplo, haga todas estas fases, ¿no? Puede ser un poco pesado a veces, ¿ya? No sé si tiene alguna consulta por ahí, quizás los presentes tienen alguna duda o todo está claro. Vale, excelente. Entonces vamos a momento a minimizar esto y vamos a abrir la siguiente base que es atenciones. Ahora, ¿de qué tratan las atenciones? Pues las atenciones les voy a explicar más o menos de qué trata. También tenemos aquí un código, que es el número de ticket, también está presente. Pero, ¿qué es una atención? Pues es muy sencillo. Puede ser, por ejemplo, como les dije, se malogró una luz y generaron un ticket. Eso es en la base de ticket. Se generó un solo ticket con todos sus detalles. Pero este ticket puede ser que no solamente esté referenciado a una atención, sino que, por ejemplo, se malogró la luz, pero eso no era necesariamente un problema del foco. No, era un problema, no sé, de que hubo humedad en el techo y alteró los cables y uno de esos cables ya no está conectando y no se prende. Entonces, no solamente se genera una tensión por cada ticket, sino que se pueden generar más de una tensión. ¿Sí? Digamos, uno fue primero a arreglar el techo, que son la parte de las baldosas, otro fue a arreglar la parte de las luces, otro a arreglar el cableado y se generaron tres atenciones. Lo que vemos aquí en atenciones es justo eso, es las atenciones que han pertenecido a un ticket. Pueden ser por ticket más de una atención. Asimismo, podemos ver cuál es la fecha programada, o sea, cuando se establece la empresa X que puede ir a arreglar el problema, ¿no? Cuándo más o menos se va a poder arreglar el problema. Esta fecha de generación es la fecha que también aparece en la base de tickets, sino que manualmente se traslada aquí, ¿sí? Para poder darle un seguimiento, manualmente se traslada aquí. Lo que es recomendable es que si relacionamos este ticket de atenciones con el ticket de la base de tickets, pues poder tener la fecha de generación de la otra base, que es la fase fidedigna que viene del sistema y que no tiene problemas, ¿sí? Igualmente sucede con la fecha de cierre, el estado, aquí podemos ver la agencia, la persona que lo atiende, el tipo de ticket y el proveedor y algunos detalles más. El costo asociado y un número de atención, que nos referencia cómo está trabajado con el costo, ¿sí? Entonces, ahí debemos entender que la relación entre tickets y atención es como es de uno a muchos, ¿verdad? Un ticket
puede tener varias atenciones y una atención solamente puede pertenecer a uno y solamente un ticket. Es bastante sencillo en general la data, pero hay cosas que debemos limpiar dentro de esto antes de poder generar algún tipo de, no sé, algún tipo de conjunto de datos final para poder consumirlo, pues, ¿no? Debemos hacer algunas cosas. Bueno, espero que hasta que se haya entendido la explicación. Ahora lo que vamos a hacer es subir estos datos, cargar estos datos a SQL Server. Para eso, por favor, todos abran SQL Server y vamos a abrir un nuevo query, ¿sí? Para poder comenzar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer aquí es, vamos a crear una base de datos, ¿ok? La base de datos, vamos a crear la base de datos, se va a llamar Accenture. Vamos a ver. Estamos usando para este ejemplo un nombre de una base de datos correspondiente a una empresa de prueba, ¿sí? Llamada Accenture, que es justo dedicada a este rubro también. Vamos a ver. ¿Cómo creamos una base de datos? Podemos hacerlo, recuerden, desde la interfaz. Podemos utilizar la interfaz directamente aquí, sobre Databases, clic derecho y New Database. También podemos crearla aquí. Create Database y colocar el nombre de la base de datos. En este caso yo quiero que se llame Accenture. Ya está. Así nada más. Y con esto yo puedo crear mi base de datos, ¿sí? Ejecuto y ya creé la base de datos. Ahora, una vez que se ha creado, se dan cuenta que aquí no aparece, ¿verdad? Vamos a tener que actualizarlo para que podamos revisarlo aquí. Y aquí está. Esta es mi base de datos, Accenture. ¿Cómo nos conectamos o cómo establecemos para poder trabajar todo lo que vamos a hacer dentro de la base de datos que hemos creado? Podemos hacerlo directamente desde la interfaz si tenemos Adventure SQL Server Management Studio, podemos darlo aquí en la parte superior y seleccionar Accenture. Otra opción es con código colocar use y el nombre de la base de datos, que es Accenture. Esa es la siguiente opción, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues lo mismo que hubiéramos hecho manualmente seleccionando aquí, lo está haciendo pero con código. Esa es la forma en que nos conectamos. Una vez que hemos conectado a la base de datos, lo que debemos hacer en el proceso de ETL, ¿cuál es? Primero conectarnos al origen de datos, ¿verdad? Conectarnos al origen de datos. Pero hay que entender algo. Si yo me conecto al origen de datos, estos datos, ¿dónde finalmente van a caer? O sea, ¿dónde se van a almacenar al momento de importarse de forma predeterminada? Pues estos deben caer sobre tablas. Entonces, lo que debemos hacer inicialmente es crear esas tablas, ¿sí? Poder crear esas tablas donde van a caer estos datos. Entonces, eso es una de las cosas que debemos hacer inicialmente. Y ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se crean unas tablas aquí? Tenemos opciones, ¿no? Siempre desde la interfaz o hacerlo por código. En este caso, para hacerlo de forma sencilla, la primera tablita que vamos a crear va a ser correspondiente a la base de atenciones y vamos a crearlo desde la interfaz, ¿ok? A ver si todos me siguen por aquí, va a ser bastante sencillo en realidad. Vamos a darle, seleccionamos la base de datos, expandimos, encontramos una sección que dice tables o tables, damos clic derecho y le seleccionamos ahí nuevo o new table, ¿sí? Y se nos va a aperturar una interfaz. En esa interfaz vamos a poder establecer cuáles van a ser los campos que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a abrir otra vez el archivo de atenciones para poder evidenciar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? No sé si por aquí tienen alguna consulta, muchachos. ¿Alguien se ha quedado con algún tema que no haya entendido? ¿Todos bien? ¿O hay algo que quizás estoy yendo muy rápido? ¿Sí? ¿Todos bien? Horacio, Julio, Marco, ¿todos bien? ¿Sí? Entonces, bueno, supongo Sí, sí, que, profe, que todo sí. bien. Dale, excelente, Horacio. Entonces, vamos a continuar. Primero, cuando nosotros cargamos, por ejemplo, datos, como tenemos aquí, ¿no? De este archivo hasta una base de datos SQL o en general, cargamos a SQL, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Debemos establecer los campos de una tabla que tenga la misma cantidad de columnas y es posible con los mismos nombres o nombres que podamos identificar que se relacionen con estos de aquí, ¿ok? Con esos nombres, para poder identificarlos rápidamente. Eso es una hora, pero ¿qué tipo de datos debe tener cada uno de estos campos? Si bien nosotros podríamos definir que el tipo de datos de cada uno de estos campos debe ser, por ejemplo, este es texto, fecha programada de ser fecha, este fecha de generación tal, este fecha de cierre tal, cerrado y todo lo demás, lo recomendable es que no trabajemos los datos o los subamos directamente, a menos que estemos 100% seguros de que el sistema, porque esto de aquí, por ejemplo, la base de atenciones no es de un sistema, ¿ya? Es manual. Entonces, si es manual, darse el caso de que en lo que es manual, la persona que llena los datos se confunda. En lugar de fecha de programación, subo otro dato. En lugar de fecha de generación, subo otro dato, subo no sé, un texto o algo así.
¿Qué es recomendable trabajar? Pues es bastante sencillo. Lo recomendable es generar una tabla base donde todos los campos sean de tipo textos. Y ya después, en la parte de TL, comenzar a transformar los datos, capturar si es que hubiera errores y poder establecer el tipo de dato correcto para cada campo. ¿Ya? Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a crear esa pequeña tabla. Por ejemplo, ¿cuál es el primer campo que vemos aquí? El primer campo es el número de tickets, ¿verdad? Entonces vamos a crear una columna llamada aquí num ticket. Se va a llamar num y vamos a ponerle guión bajo ticket, ¿ok? Num guión bajo ticket. Vamos a establecer el tipo de dato. En este caso nosotros podemos ver que la dimensión o el tamaño que tiene este texto, en general tiene una cantidad de dígitos de 15 dígitos. Bueno, vamos a ponerle por aquí un nvarchar de tamaño 20. Vamos a ponerle 20. Tampoco hay que hacerlo tan grande. Y a todo vamos a decirle que sí se permitan nulls, ¿ok? Vamos a decirle a todo que se permitan nulls y ya después vamos a establecer algunos detallitos por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fecha programada, fecha de generación, fecha de cierre, estado, agencia y todo lo demás. Vamos a colocarlo igual. Entonces, colocamos la fecha programada. El siguiente va a ser la fecha de creación, la fecha de cierre, el estado, la agencia, vamos a ver, el service desk, que es la persona que atiende este requerimiento, el tipo de ticket, que tiene varios valores, pueden ser diferentes tipos de valores en tipo de ticket, de ahí lo vamos a explicar mejor, proveedor, el costo y el número OS, ¿ok? Estos son los campos que tenemos en el archivo que vemos aquí, son todas las columnas que tenemos, ¿sí? Son todas las columnas, ¿cuántas son? Son 9 columnas y son las que establecemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, en fecha programada, si yo lo voy a colocar, no sé, como nvarchar, ¿de qué tamaño debería ser una fecha? Nvarchar. O sea, podríamos establecer aquí, si no, que el tamaño quizás sea de tamaño 10 nada más. Los dos primeros dígitos, el guión o el slash, los otros siguientes dos dígitos, el otro del guión slash y después los cuatro dígitos del año, ¿verdad? 10. Esto de aquí lo colocamos también en la fecha de creación, en la fecha de cierre. En el estado vamos a utilizar algo muy parecido, pero de dimensión 50, ¿sí? Vamos a utilizar de dimensión 50. Eso es, obviamente tenemos que comenzar a ver los datos, ¿ok? Más o menos ver el tamaño, cuánto es el tamaño de la columna, el tamaño máximo, establecerlo y utilizar un margen a partir de esto, ¿sí? Para que no salga el problema, porque si establecemos, digamos, que la fecha, no sé, el estado sea de 5 caracteres y al final hay uno que tenga 6, nos va a lanzar un error, ¿ok? No nos va a permitir cargar los datos. Entonces siempre debemos establecer un plus, algo adicional, ¿sí? En la parte de la agencia, igual vamos a colocarlo muy parecido, pero en este caso, como la agencia puede ser un nombre largo, vamos a colocarlo de 100. El tamaño, vamos a colocarlo aquí también de 100, también de 100 vamos a colocarlo, que puede ser un nombre largo. Aquí sí, tipo de 50, este también va a ser de 50. El costo también va a ser de 50, es texto, aunque sea parezca numérico, es texto de momento. Y también tenemos aquí 50. ¿Ok? Entonces tenemos el tipo de ticket, el service desk, todos los detalles van a ser 50, 50. El proveedor, por ejemplo. El proveedor vamos a colocarlo mucho más largo. ¿Ok? 200. Ahorita le voy a dar el código, ya más que todo esto para que se puedan guiar de cómo creamos las columnas a partir de la interfaz. ¿Sí? Una vez que creamos esto, lo podemos crear a partir de la interfaz. Así de esta manera. Y todo le vamos a decir como que permitan nulos. ¿Cómo hacemos para poder crear, una vez que tenemos la tabla así establecida, cómo hacemos para poder así crearla realmente? Pues simplemente lo guardamos presionando control más S o aquí dándole en este icono que sale save y podemos darle ahí en guardar. Cualquiera de los dos, ¿ok? Le voy a dar control S y aquí voy a establecer el nombre de la tabla que se va a crear con esta estructura, ¿ok? Con estos campos. En este caso se va a llamar base atenciones y lo doy en OK. Ya está. Con esto hemos creado esta tabla. ¿Dónde la vemos? En Accenture, vamos a actualizarlo, vamos a ver Tables, y aquí puedo ver la base de tensiones, ¿sí? Si quiero ver el código, clic derecho, Script Table As, y aquí veo Create To, y veo la tabla. Pues, ¿no? Esta es la tabla que se ha creado ya, obviamente, a partir del código que por detrás está generando, ¿sí? Por detrás está generando SQL. ¿Sí? Yo genero la interfaz, y esto por detrás genera un código, y es el que estoy viendo hace un ratito, ¿ya? Ok, entonces tenemos esto. Yo les voy a compartir ahora el código a cada uno
¿sí? Les voy a compartir el código de esa sección para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo. Vamos a ver. Se los voy a compartir aquí por el chat, ¿ok? Por el mismo chat se los voy a compartir para que ustedes tengan acceso a esos datos. Ya está. Les acabo de compartir por el chat un pequeño script que dice bulk insert. Ahí van a encontrar tres tablas, ¿ok? Tres tablas. Por ejemplo, vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver más o menos qué es lo que tienen que trabajar. Ustedes van a encontrar aquí un script dentro del chat y van a ejecutar este código, que es para crear la tabla de atenciones, este para crear la tabla de tickets y este de aquí que es para crear la tabla de atenciones. Uno es la base de atenciones, es cómo ingresa el origen de datos, ¿sí? Esto es cómo ingresa el origen de datos. Este es el segundo origen de datos, que es la de tickets. ¿Y este para qué creamos? Pues después de haber generado todo el preprocesamiento sobre estas dos tablas iniciales, vamos a almacenar esos datos ¿dónde? En esta última tabla final, ¿ok? Que es la base de atenciones generales. Entonces, creen esas tres tablas, por favor, vayan creando esas tres tablas para poder continuar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Creen esas tres tablas, por favor, dentro de la base de datos, recuerden, dentro de la base de datos que vamos a utilizar. Ya. Entonces, creen estas tres dentro de Accenture. Ya está. Ok. Una vez que hayamos creado estas tres, pues bueno, en general vamos a cerrar esto, vamos a continuar con el código. Ahora lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer un select sobre la tabla, ¿ok? Vamos a hacer un select para que vean que todas las tablas están vacías y no se ha creado nada. Select, atenciones. Entonces yo puedo hacer un select sobre atenciones. Ah, pues está escrito mal, ¿no? Select, atenciones. Lapsus, ya está. Veo que si está creada, aquí también lo puedo ver obviamente que está creada, pero que no tiene ningún dato, ¿sí? No tiene ningún dato, todo esto ok. Sí, se les ha compartido por el chat de Zoom. Por el chat de Zoom tienen el acceso al script. ¿No lo ven? ¿No lo ven por el chat de Zoom? Me, a ver, vamos a ver ya. Se los voy a compartir, ya lo cerré. Vamos a ver. Se los voy a compartir, si no, por código para que lo copien y peguen, porque está un poco raro. Qué raro. Si no, ya sé. Vamos a ver dónde está, dónde está. Aquí. Lo voy a subir mismo a donde está en el Dropbox. Ahí mismo lo voy a cargar para que ustedes puedan descargarlo también de ahí, ¿ya? Ok, entonces ahí lo van a encontrar también, por si no lo ven aquí en el Zoom, que puede generar algún percance tal vez, que puede haber sido. No sé, qué raro que no se vea. Ahí lo van a ver, lo pueden descargar, ¿sí? Este es el bulk insert. Ahí se encuentran las tablas y ahora vamos a proceder a poder generar ese código para cargar las tablas de estos CSVs hacia estas tablas en SQL Server, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues es bastante sencillo. Tenemos que generar un pequeño código nada más. Vamos a hacer un código de prueba y ese código de prueba está trabajado con lo que es el bulk insert, ¿ok? Podemos trabajarlo también con directamente desde la interfaz, pero la idea es poder automatizarlo, ¿no? Entonces podemos generar un bulk insert para poder cargar estos datos y llevarlos a la tabla base donde posteriormente vamos a estar trabajando ya la parte ETL, la lógica, generamos toda la lógica para hacer este preprocesamiento y luego toda esa lógica con la lógica de conexión, de importación y preprocesamiento lo vamos a llevar a trabajar dentro o lo vamos a almacenar dentro de lo que es un procedimiento almacenado para después dejar todo dentro del procedimiento y podamos ejecutarlo cuando lo necesitemos. ¿Ok? Todos ya pudieron acceder a las tablas. Todos pudieron ya ver esas tablitas que se los compartí en el script. ¿Sí? Lo descargan de ahí nomás. ¿Sí? Ok, perfecto, excelente. Ahora, ¿cómo creamos ese bulk insert? Pues es bastante sencillo, en realidad no es tan complicado. Ok, vamos a ver. Para eso vamos a crear primero vamos a escribir bulk insert. ¿Y qué vamos a decir? Pues dentro de esta tabla, que es la tabla, por ejemplo, de atenciones, ¿sí? La base de atenciones, vamos a cargar un conjunto de datos. Entonces yo digo, yo quiero volcar dentro de la tabla, que en este caso se llama base atenciones, ¿sí? Dentro de esta tabla, yo quiero cargar datos desde un origen de datos. En este caso va a ser el archivo CSV que tenemos en esta ubicación, aquí. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos primero a la ubicación base, que es la carpeta donde se encuentra ese archivo,
y ahí vamos a colocarlo de esta manera. Luego colocamos otro slash, otra barra oblicua, y ahí vamos a colocar el nombre del archivo al cual lo queremos conectar. Pues, ¿no? Si yo me quiero conectar a atenciones, yo coloco atenciones.csv. Entonces, lo que estoy haciendo es llevar los datos de atenciones CSV hacia esta tabla de atenciones. ¿Ok? Esto de forma básica. Pero debemos establecer algo, debemos establecer algunos parámetros de la carga, y eso lo hacemos con un with. ¿Ok? ¿Qué parámetros podemos establecer al momento o en la carga de datos? Pues podemos establecer unos parámetros como el que van a ver aquí. Uno sería el format, que yo establezco que el formato del archivo de entrada va a ser de tipo CSV. ¿Ok? CSV. El segundo, podemos encontrar que dentro del archivo CSV tiene encabezado o no tiene encabezado. Sí tiene un encabezado, ¿verdad? Si tiene un encabezado, eso especifica que la primera fila no se debe cargar como datos, sino debemos entender que los datos están a partir de la segunda fila. Entonces, si están a partir de la segunda fila, yo establezco aquí el parámetro que nos... Uy, le puse abajo. Que va a ser el first row, ¿ok? ¿Dónde empieza la primera fila de datos? Pues empieza en la fila 2, ¿sí? La fila 2. Siguiente parámetro que vamos a colocar es el file terminator, es decir, ¿cómo es que están divididos cada uno de los campos? Este es un archivo CSV delimitado por punto y coma. En mi caso es punto y coma. De ustedes puede ser que sea coma, va a depender, ¿ok? ¿Cómo lo pueden evidenciar rápidamente? Pues ustedes abren el archivo nada más, por ejemplo, en este caso es atenciones, ¿no? Atenciones, clic derecho, abrir con bloc de notas, y ahí van a ver, por ejemplo, que es punto y coma lo que va a separar cada columna o cada campo, ¿sí? Entonces vamos a establecer aquí que el file terminator va a ser igual a punto y coma. Lo siguiente que tenemos que establecer es, ya establecí que a nivel de fila, cada fila, o sea, en cada campo, a nivel de una fila, se está delimitando a partir de qué? Del punto y coma. Pero ¿cómo establezco dónde termine esa fila y comienza la siguiente fila? Pues para eso debo entender qué hay al final de cada fila. Y al final de cada fila debemos establecer el row terminator, ¿sí? Que es el delimitador o el terminador de fila, ¿sí? Aquí vamos a poner mayúscula, row terminator. En este caso, por defecto, cuando se trabaja con CSV, va a salir como, algunos casos puede ser que cambie. En este caso, sale de esta manera, que es un slash n, que es un salto de línea, ¿ok? Es un salto de línea. O sea, lo que va a establecer entre el cambio de una fila a otra va a ser un salto de línea que se establece de esta manera, ¿ok? Este es un salto de línea. Y con esto, yo ya puedo llevar mis datos desde el CSV que está en esta ubicación hacia esta tabla que he creado, ¿sí? De esta manera es como yo la puedo llevar. El salto de línea usualmente cuando lo colocas aquí en el CSV es que no vas a encontrar nada. Por ejemplo, aquí vamos a ver dónde está, abrir con. Por ejemplo, aquí, si te percatas, no hay nada que te establezca después. Entonces, cuando no hay nada después del número OS y la siguiente línea, que es el número tal, por defecto se toma que es el slash n, es el salto de línea lo que se toma en consideración, ¿ya? Eso es lo que se toma así por defecto. Algunas veces sí colocan un salto de línea como, no sé, un palote o cosas por el estilo, pero en este caso por defecto está así, ¿sí? Ok, vamos a continuar entonces. Con esto es bastante sencillo. Vamos a ejecutar este pequeño código. Y ya está. ¿Qué he hecho? Pues he pasado las 13.636 filas de este CSV a la base de atenciones. Y vamos a generar un select bastante simple, ¿no? Un select asterisco from de la tabla base de atenciones. Ejecutamos y aquí podemos ver que tenemos ya los datos cargados del CSV hacia esta tabla base que hemos establecido a priori, pues, ¿no? Esa tabla de donde van a caer los datos de este CSV, ¿sí? Y así de sencillo yo puedo generar este conjunto de datos. Ahora, ¿por qué genero este código y no lo hago manual? Porque al final yo quiero que este código esté dentro del procedimiento para que el procedimiento se encargue ya en todo el bloque, toda la secuencia que tiene, importar los datos directamente y poblar estas tablas, ¿sí? Entonces yo tendría esto de aquí. ¿Cómo haríamos para la siguiente tabla? Para la segunda tabla, que es la base de tickets, pues idéntico, ¿no? Yo copio en general esto, copio, y lo vamos a pegar aquí abajito.
¿Qué cambiamos aquí? Simplemente la tabla donde van a caer los datos, que es la tabla de tickets. Aquí está tickets, va a ser tickets. Y aquí vamos a colocar el archivo que va a ser tickets. Es tickets, ¿no? Sí, tickets, aquí está. Y con esto todo es igual, o sea, el formato sigue siendo CSV, la fila donde empiezan los datos es en la fila 2, el delimitador de campo es el punto y coma y el delimitador de fila es el slash n, ¿no? El salto de línea. Entonces, ejecutamos esto y podemos ver que hemos llevado 45.211 registros o valores, filas, de este archivo CSV hacia la base de tickets, ¿ok? Así, ya está. Entonces, de esta manera, bastante sencillo es como llamamos archivos. Usualmente, bueno, en eventos, usualmente solamente se da el código y se explica, pero aquí estamos tratando de implementarlo con ustedes mismos, ¿no? Para que entiendan más que todo qué hace esto de aquí, para qué sirve esto, esto y esto. Y así también vamos a ver la parte de preprocesamiento, ¿ok? A ver si hasta aquí todos me han podido seguir. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Me confirman si todos estamos aquí ya? Buenos días, una consulta. ¿La Sí, ruta dime. cómo la obtiene? La ruta del Ah, archivo. claro, simplemente el archivo lo descargas y lo subes a una carpeta para que te ubiques bien y acá arriba. No copias y pegas. Copias esto y lo pegas al otro lado. O sea, por ejemplo, el archivo atenciones se encuentra dentro de esta carpeta, ¿no? Copias esto, colocas aquí arriba, lo pegas ahí y después le pones, lo continúas otra vez con otro igualito. Y colocas la ubicación ahora sí exacta del archivo. El nombre del archivo al cual se quiere conectar dentro de esta ubicación. ¿Sí? Ok, Esa es gracias. una, eso es nada más. Recuerden que también el bulk insert, por ejemplo, supongamos que yo quiero ejecutar este procedimiento, pero estando dentro de otra base de datos. ¿Qué cambio deberíamos hacer para poder generalizarlo? Pues yo debería primero, para generalizar esto, debería colocar el nombre de la base de datos. Así, Accenture. El nombre del esquema, que aquí podemos ver que es DBO por defecto, DBO. Y después el nombre de la tabla. ¿Ok? Si yo ejecuto, por ejemplo, este bulk insert, así como estaba nada más, trabajado desde otra tabla, por ejemplo, como Adventure World 2019 o cualquiera de estas de aquí, me va a lanzar un error, ¿sí? Porque no va a encontrar la tabla ahí. Entonces, para poder, incluso estando en otra base de datos, poder ejecutar este código de Boolean insert, yo tengo que asociarme primero al nombre de la base de datos, el esquema y luego la tabla a la cual me quiero conectar. ¿Sí? Ahora si está en otra base de datos, yo voy a poder ejecutar esto sin problemas. ¿Ya? Ya está. Bueno, hasta aquí todos estamos bien. Todos me pudieron seguir con esta sección para continuar con la siguiente parte. ¿Sí? A ver si me confirman por el chat si ya todos estamos por aquí para continuar, ¿sí? Profe, ¿podría mostrar el código de las... O sea, cuántas tablas se crean aparte de la primera? Aquí solamente estamos creando la tabla, o sea, la tabla que creamos, atenciones, y estamos subiendo el archivo CSV de atenciones a esa tabla. Y el segundo es el de la base de tickets, la tabla ticket, y estamos cargando la base de tickets dentro de esta tabla. Dos nada más. La Ah, ok. tercera tabla que ustedes tienen es la tabla final, es decir, la tabla que a partir de estas tablas preprocesadas vamos a generar una tabla final, ¿no? Unos datos finales. Y esos datos finales se van a guardar en esa última tabla que es la base que vemos aquí, atenciones finales. Estas son las atenciones, ¿sí? Finales. Entonces, ustedes deben crear estos dos de aquí nada más. Estos bulk insert, ¿ok? Ahora se los comparto por acá por el chat. Vamos a ver, creo que sí se puede compartir todo o sale por partes. Ya, está. Se los comparto por aquí por el chat de Zoom. Sí, sí, parece que sí cargó todo. Sí, está bien. Entonces, ahí van a poder utilizarlo, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Pues ahora vamos a armar toda la lógica de procesamiento. Primero, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues primero debemos establecer, comenzar a definir el tipo de dato para cada una de estas columnas que vamos a trabajar, o las columnas que vamos a trazar, perdón, el tipo de dato para cada columna de cada una de estas tablas, ¿ok? El tipo de dato para cada columna de estas dos tablas. Inicialmente vamos a trabajar con la tabla eh, base tickets, con la base de tickets. Entonces vamos a trabajar aquí, select, vamos a hacer un select simple primero, asterisco from, base tickets, ¿ok? Base tickets. Vamos a verlo bastante sencillo aquí. Base ticket, ya está.
Recuerden que en la base de tickets yo tengo estos campos que vemos aquí, ¿sí? Estos son los de la base de tickets. Tengo estos campos de aquí. Ahora, lo que yo voy a hacer es establecer, por ejemplo, este campo es de tipo texto, se va a quedar tal cual. Esto no lo voy a cambiar. Categoría también es tipo texto, ¿verdad? No lo voy a cambiar. Tipo, también lo quiero tipo texto, no lo voy a cambiar. Resumen y todo lo demás. Vamos a ver aquí dentro de la base, le voy a explicar algunos detallitos de la base de tickets para que los tengamos en consideración. Por ejemplo, luego de conversar con la persona que es encargada de que quiera la solución, después de conversar, la persona estableció que en general no quiere todos los campos, o sea, no le interesan todos los campos de esta tabla, solamente algunos. Por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo necesito solamente el número de ticket, uno. La categoría, el tipo y el resumen en general no me ayudan mucho, me dice, no lo quisiera ver en este caso. Ok, el usuario afectado tampoco. La matriz tampoco, el edificio, la ubicación sí, me dice, pero ¿sabes qué? Yo no necesito la ubicación, todo esto tal cual. Yo tengo otra base, donde tengo cada una de las sedes o agencias o centros donde se atienda, pues no. Yo tengo todo y tengo en esa base el código de ese centro y al costado sus nombres y detalles. Entonces, yo de esta parte de aquí, en el sistema, por defecto me trae el nombre y el código, pero yo quiero que solamente se quede el código. Entonces, yo quiero que este campo aquí sí se utilice, pero no quiero tal cual, sino solamente quiero el código. Ahora, ¿cómo extraemos el código? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué campos más necesito? Necesito, por ejemplo, la región. Necesito la región y necesito la prioridad, el estado y estos campos que están aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué campos más necesitamos. Este de aquí y este de aquí. Esos son los únicos campos que necesitamos. Si bien estamos cargando todo, se establecen que solamente los que están ahorita en amarillo son los que necesitamos, los demás no, ¿ok? Y de esta de aquí, en general, yo las necesito de las dos, pues te dice, no, en realidad no, solamente quiero que me establezcas de estas dos fechas la fecha real de fin. Es decir, si tengo fecha de término, que me coloque fecha de término como fecha real de fin, y si no tengo fecha de término porque está en blanco, que me coloque fecha de cierre como fecha real de fin, ¿sí? Nos están solicitando eso. Entonces, siempre recuerden, es bueno hacer la captura de requisitos y requerimientos, entender todos los datos para poder establecer, pues, no qué datos vamos a pasar y no comenzar a trasladar a nuestra base de datos o a nuestro reporte, lo que queramos, datos innecesarios, porque al cargar más datos, sobre todo en la parte de visualización, en la parte de reportería, hacemos que se vuelva más lento, ¿ok? Tenemos que optimizar la parte del espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder establecer estos campos? Y sabemos que ahora sí, estos son fechas y ya establecer, pues no, correctamente, de una vez me dé la fecha de real, de fin. Pues es bastante sencillo. Yo primero voy a establecer los campos que necesito, ¿ok? Voy a establecer los campos que necesito. ¿Cuáles son esos campos que necesito? Primero es el num ticket. Segundo campo que necesitaría, ¿cuál era? La región. Voy a establecer que necesito la región, ¿verdad? Región. Luego, el service desk. Ahora, ¿qué pasa? El Service Desk puede ser que tenga, la región solamente es como visualización, así que quizá no la voy a aplicar nada, pero el Service Desk puede ser que alguien haya colocado el Service Desk como esta base a ver, en este caso, ¿dónde está? ¿Service dónde está? Se me perdió, aquí está. Por ejemplo, este caso, aquí el Service Desk viene del sistema. Entonces, en el sistema va a estar ok porque solamente es para seleccionar y todo ok, pero puede ser en la otra base de atenciones que el Service Desk se escriba de forma manual y que la persona le coloque espacios, ¿no? Adelante o detrás o haya problemitas. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos quitar los espacios de adelante y detrás para la columna Service Desk. ¿Cómo hacemos para limpiar esos espacios no imprimibles en un campo usando SQL? ¿Qué función nos ayuda a poder obtener limpiar esa columna, ¿no? Esos espacios no imprimibles dentro, adelante y detrás de un texto. ¿Recuerdan? Creo que aquí no están los de cursos SQL Server, pero bueno, no sé si recuerdan. Claro, le aplicamos un trim, ¿verdad? Un trim, bastante sencillo, ¿no? Entonces le aplicamos un trim nada más y con eso limpiamos los datos. Ahora, si yo le aplico un trim y yo veo, por ejemplo, hago un select de esto, no va a tener nombre la columna, ¿verdad? Entonces yo le voy a establecer un nombre. ¿Por qué? Porque al final yo quiero que estos datos de aquí, ya preprocesados, sean cargados dentro de otra tabla. Es donde yo comienzo a utilizar lo que es el select into, ¿ok? Entonces yo para eso voy a colocarle otra vez el campo aquí, as
y voy a colocarle Service Desk. Siguiente campo que vamos a establecer es la ubicación. La ubicación. La ubicación, como les dije, lo necesitábamos solamente la parte del texto, ¿verdad? Solamente esta parte del el número nada más. O por lo menos lo que estaba después del guión. Eso ya se había establecido que había espacio, guión, espacio, y ahí venía el código real de esa ubicación o de ese centro. Primero voy a colocar la ubicación. Y luego, vamos a dejar mejor la ubicación para el final, ¿ya? Vamos a dejar la ubicación para el final, vamos a dejarlo así de momento. Vamos a seguir con el siguiente campo. En este caso es el estado. La ubicación como es más difícil, lo vamos a dejar para el final, ¿ya? El estado. Por ejemplo, nosotros, como yo les comenté, tenemos un estado, sí. Pero, ¿qué les dije? ¿Recuerdan? Que tenemos un estado que es terminado y rechazado, que finalmente es lo mismo. Entonces, yo le quiero decir a SQL que cuando encuentre terminado, que lo reemplace por cerrado. ¿Cómo podríamos hacer esto, por ejemplo? ¿No? Generarle si es que el valor que está ingresando de estado es terminado, pues que me dé valor de cerrado. ¿Qué me dicen? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo genera esa condición de si se cumple esta condición o si no? Claro, ¿verdad? Un case, bastante sencillo, ¿no? Un case. Entonces yo le voy a decir case, es decir, el valor de entrada, como va a ser un valor de contrastación fija, es decir, voy a compararlo con un valor fijo, yo le paso aquí directamente el campo, que es estado. Si el valor que está ingresando en esa fila para el estado es, por eso coloco when, si es igual, o sea, si es terminado, entonces, uy, se me fue. Entonces, retórname el texto cerrado. Es decir, si este valor que está ingresando a ese campo en esa fila, el estado, el campo estado, en esa fila específica, digamos fila uno es terminado, pues reemplázalo por cerrado. De lo contrario, si no es terminado, que me coloque el mismo campo estado. O sea, que lo deje como estado tal cual, tal como está. Nada más. Ahora, aquí termina el case when, pues en general sí, pero debemos terminarlo realmente con un end, ¿ok? O sea, cuando yo abro un case, debo combinarlo con un end, ¿ok? Luego coloco aquí, estas son sus condiciones. Digo, si el estado es igual a terminado, retórname cerrado. En el caso que el estado no sea igual a terminado, dice, no sea igual a terminado, o sea, no cumpla con las condiciones que están aquí, pueden ser una o varias, que me retorne este campo. O puede ser un texto alternativo, lo que necesitemos, ¿sí? Puede ser cualquiera de eso. Entonces, ¿qué estamos generando? Un número de ticket, una región y de momento el service desk con un trim nada más y un case para el estado, ¿ya? ¿Qué más nos faltaría? Vamos a colocar una comita acá y vamos a seguir. ¿Qué más nos faltaría? Pues nos falta ahora la fecha de creación. Pero si ustedes se percatan, tenemos aquí fecha de creación. ¿Pero en qué formato está la fecha de creación? Vamos a colocarlo aquí otra vez, ¿eh? Acá abajo. Está en formato texto, ¿verdad? Aquí, select, fecha de creación. Aquí está. Está en formato texto. ¿Y qué formato tiene? Día, slash, mes, slash, año, ¿verdad? Si yo quiero transformar esta fecha en texto a una fecha, obviamente ya de tipo dato fecha, ¿cómo lo debería hacer? ¿Qué función me permite trabajarlo o transformar estos datos de un tipo de dato a otro? ¿Recuerdan? Claro, ¿no? Yo podría utilizar un cast. ¿Qué me dicen? ¿O solamente con convert lo podría hacer? Vamos a aplicar primero, vamos a aplicar el convert, ¿ya? Vamos a aplicar el convert. Se podría también con un cast, ¿no? Pero vamos a ver ahorita unos pequeños detallitos que tenemos ahí. Por ejemplo, yo le pongo convert. ¿Cómo es la sintaxis para trabajar con el convert? Convert, ¿qué me dice? Target type, ¿verdad? Si es target type, ¿yo qué debo colocar? El tipo de dato que va a tomar, ¿verdad? Es date. Tipo dato date. Luego coloco la coma y el campo que va a ingresar a transformarse, que es fecha tal. Si yo lo cierro ahí, ¿funcionará correctamente o no? ¿Qué me dicen? ¿Funciona correctamente eso? Transformar el tipo de dato, fecha de creación a date, ¿funcionará o no?
No, ¿por qué no funcionará? ¿Por qué creen que no funcione? Claro, el estilo, pues no, el estilo en el cual se están leyendo los datos no es un estilo tradicional de SQL Server que es el año, mes, día separado por guión, ¿no? Sino cómo está ingresando en el 7 del 01 del 2020. Y ese estilo, ¿cómo lo debemos entender? ¿Cómo se encuentra en SQL? Pues como 103, ¿sí? Esto ya lo pueden ver en la documentación, pero así es como debemos establecerlo, ¿ok? Cuando tenemos en día, mes, año, convertimos a fecha. Si lo dejamos así por defecto, lo va a trabajar con el formato por defecto que tiene SQL Server, que es el formato estadounidense. Y esto no es un formato estadounidense, pues, ¿no? Entonces, le colocamos el 103 para establecer que el formato de entrada y el que se va a transformar a date, correcto esto, va a ser, de ser este día, mes, año separado por un slash, ¿ok? Y ahí está. Ahora sí que estamos transformando el día, mes, años con slash a un formato de fecha, pero la entrada va a ser en ese formato que vimos hace rato, pues no día, mes, año. Y la salida va a ser como un date en el formato que tenemos aquí. Ya tenemos esto trabajado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevar esto a la parte superior, ¿ok? Vamos a llevar esto aquí, en lugar de fecha de creación. Y le vamos a colocar me gusta colocarlo entre comillas para que se vea bien. Fecha bajo creación. Ahora, yo les dije hace un rato algo muy parecido. Ahora, yo tengo esto ya, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Yo les dije que si tenemos la fecha de creación, hay que dejar, perdón, si tenemos la fecha de término debe considerarse como fecha real de fin. Y si no, coloco la fecha de cierre como fecha real de fin, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para poder decir si es que este valor, o sea, esta columna tiene un valor, déjame ese valor, y si no, colócame esta columna como valor dentro de ese campo que quiero establecer, pues, ¿no? Que quiero crear. ¿Cómo generamos esa comparación? Pues, ¿no? Si tiene valor, déjame este, si no, déjame otro valor. ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos generar eso? Sí, podría ser un is null, una es una opción. ¿Qué otra opción podría ser? Que es un poco más sencillo, ¿no? Que ya está disponible, ya encontramos disponible ya. A ver, por ahí escribieron algo. Sí, claro, claro, sería un case con un is null, podría ser una opción. O colocarle case tal, when null, entonces tal, ¿verdad? Podría ser una opción, sí. Pero ya tenemos en SQL el, la función coalesce, ¿ok? Coalesce. ¿Para qué nos sirve Coalesce? Pues así como lo hemos visto o lo han visto quizás los que han llevado Power BI, saben que Coalesce que dice, si es que tengo este campo con un valor, me vas a colocar ese campo. Si no, colócame este otro campo. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, luego de esto, vamos a colocar fecha, término, coma, fecha, cierre, uy, coma, y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? En este Coalesce, si tenemos la fecha de término, colócame la fecha de término como salida. Si no tuviera la fecha de término, colócame la fecha de cierre como salida. Si no tuviera fecha de cierre, déjalo en blanco. Esto sería como fecha real, fin. ¿Sí? Entonces podemos usar también este de aquí, que es el cual es para poder trabajar de forma más sencilla, ya nos evitamos trabajar con un case y todo lo demás, ¿no? Entonces yo le voy a ejecutar esto. Vamos a ver si por acá hay alguno que no tiene. Creo que sí hay, pero no. Uy, ¿de dónde estará? Por ahí debe haber un ejemplo, sino que como tengo un montón de datos, bueno, no importa. El coalesce recuerda trabajar de esta manera, ¿ok? Si yo tengo en la fecha de término, tengo un valor, entonces me va a retornar ese valor. Si es que estuviera en blanco, automáticamente va a retornarme ese campo, pero va a volver a hacer esa condición. Dice, este campo de aquí tiene un valor, sí, ok, retórname ese valor. Si está en blanco, pasaría a trabajar el siguiente parámetro o el siguiente campo. En este caso, como no tenemos y está en blanco también este, lo deje en blanco, ¿ok? Lo deje en blanco. ¿Cuál es? Retorna un blanco. Por eso es que aquí cuando veían que si está en blanco, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, si está en blanco y en blanco, me retorna null. Bueno, null y null me retorna null, pues, ¿no? De esa manera. Entonces, ahora, ¿yo qué debería aplicar sobre esto de aquí?
Sería lo mismo, pues, ¿no? Porque yo al final no lo quiero en texto, porque ahorita sigue estando en texto. Yo lo quiero transformar a fecha. ¿Qué le aplicaría? Esto igual, ¿no? Aquí un convert. Aquí, coma 103. Y de esta manera ya tengo también mi formato de fecha trabajado correctamente. Y ahí está. ¿Ven? Ahora sí es de tipo dato fecha. ¿Qué hacemos? Vamos a llevarnos esto de aquí después de la fecha de creación porque era lo que necesitamos. La fecha de término y fecha de cierre no nos interesa solamente la fecha real de fin, la fecha de salida, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, estamos generando de esta manera toda esta parte de transformación de datos, de limpieza, generación del tipo de dato correcto y todo lo demás, estamos generándolo en esta primera consulta. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría por aquí, por ejemplo? Nos faltaría ahora lo que vimos hace rato, lo que vimos, que era este campo de acá, ubicación. Vamos a ponerlo aquí, ubicación. Aquí vamos a seguir con el campo ubicación. ¿Y cuál es el problema de ubicación? El problema de ubicación es que yo en ubicación tengo el nombre del edificio o el nombre del lugar, coma el código. O sea, perdón, guión el código, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para extraer solamente el código? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo haríamos solamente para extraer el código? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos extraer solamente el código a partir de este campo, pues, de ubicación, ¿no? Ya, substream. ¿Y qué le diríamos con el substream? Porque el substream, recuerden que necesita el inicio y fin, ¿verdad? Pero yo no sé si, por ejemplo, en este caso, ¿se dan cuenta? Yo tengo que, para edificio sería bacán, pues tengo la misma cantidad de caracteres y diría, ¿sabes qué? Ubicación 12 o 15, no sé, hasta la ubicación tal, ok. Pero aquí en el polo ya no se cumple que está en la misma ubicación, mismo lugar, pues, ¿no? Ya es otro. Y así, puede cambiar. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo, para poder establecer eso? Sí, claro, primero aplicamos un trim, podría ser también para quitar los espacios de blanco delante y detrás, pero ¿cómo haríamos para poder sacar ese código? Primero debemos establecer dónde empieza el guión, ¿ya? Vamos a establecer dónde empieza ese espacio, guión, espacio, ¿sí? Y luego vamos a sacar la dimensión, o sea, el tamaño del texto, porque yo el substring, ¿qué digo? Yo quiero que me traigan la cadena de texto entre la posición que está después de este espacio, o sea, donde empieza el uno ahí, y el final de la cadena. O sea, digamos que esto tiene 30 caracteres, la posición, digamos, 22 y la posición 30, siempre. Para estos aquí. Ahora, cuando cambie aquí en polo, me va a traer, por ejemplo, no sé, de la posición 10 a la posición 16. Para hacer eso, yo tengo que aplicar ahora un pequeño cambio. En este caso, vamos a tener que encontrar primero esas posiciones, dónde se encuentran esas posiciones de inicio y de fin para poder utilizar el substring. Yo voy a utilizar un case. O primero vamos a establecer lo siguiente, ¿ok? Yo tengo aquí una ubicación. Ahora voy a utilizar el char index, ¿ok? Char index. Aquí está. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacer así. ¿Para qué me sirve el char index? Pues el char index me sirve para poder ubicar dónde se encuentra, cuál es la ubicación, ¿sí? La ubicación de una cadena dentro perdón, cuál es la ubicación de un texto específico dentro de esta cadena, ¿ok? Para eso me sirve el char index. Entonces yo voy a decirle, mira, ¿sabes qué? Dentro de esa cadena, ubícame el espacio, guión espacio, ¿dónde se encuentra? Quiero que me digas dentro del campo ubicación, ¿dónde se encuentra esa cadena? ¿Ok? ¿Dónde se encuentra? Entonces, y me dice que, por ejemplo, para edificio se encuentra en la posición 14. Edificio, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene edificio, tiene Lima, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pues tiene 14 hasta dónde? Hasta el espacio, ¿verdad? Hasta antes del espacio tiene 14. Entonces, si yo quiero que me traiga la ubicación de donde empieza este número, a ese 14, ¿cuántos dígitos debería agregarle? 3, ¿verdad? Para que tome el espacio, guión y el otro espacio. Son 3 dígitos que debería agregarle. Más 3. Con eso que estoy diciendo, que aquí recién empieza el número o el código
que corresponde a la ubicación, ¿sí? Luego, ¿qué voy a retornar también? Pues voy a retornar el fin. El fin, ¿qué cosa sería el fin? El tamaño del texto. Para eso ubico un len nada más, ¿no? El len de ubicación. Y con eso obtendría mi inicio y mi fin, ¿verdad? O sea, me va a traer, por ejemplo, el substring desde la posición 17 hasta la posición 22 de la cadena ubicación, ¿sí? De la cadena ubicación. ¿Notan aquí algún detalle? Sí, ajá. La primera contingencia. Por eso es que tenemos que establecer que no va a haber otro igual, pues. Ajá, así es. Entonces, ¿qué les está diciendo? Se me olvidó. Ah, ya. ¿Notan algún detalle con esta pequeña, con esto de aquí? Quizá tal vez. ¿Qué pasa si es que no tuviera, no encontrara dentro de la cadena esto de aquí? O sea, dentro de ubicación no encontrara esta cadena. ¿Qué va a suceder? Te va a traer cero, pues. Y cero más 3 te va a decir, va a traerme desde la posición 3 hasta la posición final. Y no es correcto, pues, porque no debería traerme nada en ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a colocar aquí? Lo mismo de siempre. Voy a decirle un case de este chart index. Así. Y digo, cuando ese char index sea cero, es decir, que no encuentre ese espacio guión espacio dentro de la cadena ubicación, entonces que me retorne null. De lo contrario, que ahora sí me retorne este char index más 3. Así. ¿Y este qué va a ser? Este va a ser llamado como inicio y este va a ser llamado como fin. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar todo esto dentro de esta parte de aquí. Finalmente, ¿yo qué tengo dentro de mi base ticket? Pues yo voy a tener esto. Uy, ¿qué pasó? Convert, por aquí me equivoqué con el convert. Convert fecha. Ah, acá falta una coma. Un clásico en la coma, vamos a ver. A ver, celde, acá está. Ahora, ¿qué falta? Len. Len, len. Ah, acá falta otra coma. No sé, para moviendo las comas. Ya está. ¿Qué tenemos? Tenemos el número de ticket, la región, el services, columna. No hay nombre de columna. Entonces vamos a establecerle que, por ejemplo, para este, el nombre de columna va a ser estado, ¿verdad? Estado. Siguiente, ¿hay otro campo que no tiene columna, no tiene nombre? No, este tiene fecha de creación, ya está en tipo fecha, se nota. Este fecha real de fin también está en tipo fecha. La ubicación, debemos seguirle pasando tal cual. Y después vamos a sacar el inicio y fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar todos estos datos que tenemos aquí, todo esto que hemos generado esta consulta, vamos a guardarlo en una tabla intermedia. ¿Sí? Vamos a generar una tabla donde vamos a guardar estos datos preprocesados inicialmente, ¿ok? Entonces, ¿cómo almacenamos de forma dinámica? ¿Cómo creamos y guardamos esos datos de forma dinámica en una tabla? ¿Cómo los guardamos en una tabla de forma dinámica? Utilizando lo que es el select into. Select into. Entonces yo digo select into y lo voy a guardar dentro de una tabla que en este caso la vamos a llamar etl tickets. Y le vamos a colocar etl tickets 1, así. Entonces yo voy a ejecutar esto y cuando ejecute eso, ¿qué voy a tener? Que ahora con un select asterisco from de esta tabla, de este ETL, voy a poder ver en ETL tickets 1 los datos que necesito. Y ahí está. Ya tengo almacenado todo esto. Ahora, ¿qué haría? Pues es muy sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero todo lo de aquí. Primero voy a hacer con ubicación. Ubicación, coma. Y aquí le aplicaría el substring, ¿verdad? Substring. Substring. Y le digo, mira, ¿sabes qué? De la cadena que estoy buscando ahorita, que es el substring, si el campo ubicación se encuentra entre el inicio y fin, o sea, quiero extraer, perdón, del campo ubicación, la cadena que se encuentra en este valor de inicio
y este valor de fin. Entre ese inicio y ese fin. Vamos a colocar aquí también inicio y fin para reconocer que está cómo están los datos. ¿Ya? Inicio, coma, fin. Ubicación. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues me está trayendo la ubicación, el inicio que le estábamos pasando que creamos aquí, ¿sí? Aquí está, recuerden el inicio, donde está inicio, y aquí también el fin, ¿no? Le colocamos el inicio para ver qué tiene y el fin. Y lo que está haciendo el substring es extraerme del campo ubicación y de esta ubicación el texto que se encuentra entre el número, esta posición de inicio y esta posición de fin. Es decir, este código 19.10.000. 19.000, ¿no? 19.000. Eso es lo que estamos utilizando con el substring. Para eso usamos el substring. ¿Ok? Estamos utilizando de esta manera. Una vez que hemos terminado o hemos preprocesado los datos aquí, que es en general es lo que estamos viendo aquí nada más, es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ver esto de aquí, ya se lo expliqué. Una vez que preprocesamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a almacenar esto en una tabla final, que se va a llamar ETL Tickets 2, ¿ok? Para no estar dilatando el tiempo en esta parte, vamos a utilizar el script directamente de Store Procedure. Vamos a ver. Es el Ticket 1, Ticket 2. Es esto de aquí, ¿ok? Ahorita se explico. ¿Qué está haciendo esto? Pues justo lo que les dije, ¿no? Esta que me da, primero, de la tabla Ticket 1, que fue la que creamos hace un ratito, va a seleccionarme el número de ticket, va a generar y decirme si el inicio es igual a null, que me dé null. Si no es null, que me dé el substring de la ubicación. Y le va a aplicar un trim sobre eso. Luego le va a dar el campo, el nombre como código de agencia. Luego va a dar el campo de región, service desk, prioridad, fecha de creación, fecha de relación y tal. ¿Y dónde lo va a guardar? Pues en ETL Tickets 2. Y esto sería lo que estaría haciendo para poder trabajar ahora ya los datos limpios. ¿Qué tendría yo? Pues vamos a ejecutarlo. Pues no, vamos a ejecutarlo. ¿Qué dice? Prioridad, ¿no? Prioridad. Creo que aquí no estaba prioridad. Ah, miren, faltaba prioridad, creo, ¿no? Sí, faltó prioridad acá. Prioridad. Ya está. Bueno, vamos a tener que eliminar la tabla. Bueno, acá directamente, esta casa tabla que es, la tabla ETL1, ¿no? Drop table ETL1. Vamos a ejecutarlo otra vez, ¿ya? Me olvidé prioridad. Ya está. Ahora sí, se han almacenado dentro de la tabla ETL tickets.dot, se han almacenado esos datos ya limpios y los que necesitamos para poder después hacer un buscar V en Excel o hacer un join aquí en SQL, ¿no? Y estos son los datos finales que tenemos después de haber procesado los datos. Así. El ticket, el código de la agencia ya en número, algunos son textos obviamente. Tenemos la región, tenemos el service desk, la prioridad, la fecha ya en tipo fecha de creación en tipo fecha, la fecha real de fin y el estado final, que es el que realmente vamos a utilizar, ¿sí? Ya tenemos esto. ¿Qué nos faltaría hacer? Pues la secuencia nos faltaría hacer lo mismo, pero ahora con la tabla de ticket, ¿dónde está? La tabla de atenciones. ¿Y cuál es la lógica de tabla de atenciones? Pues aquí ya se lo voy a explicar, ¿ok? Ya hemos visto la otra parte que era más que necesario explicarla para que me entiendan bien, ¿no? Porque era parte explicativa. Ahora sí ya solamente vamos a detallar esta base. Por ejemplo, de la tabla que hemos visto que es base de atenciones, vamos a retornar el número de ticket. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, a la fecha programada vamos a transformarlo ¿en qué? En tipo de dato fecha y le decimos igual nombre, fecha programada. Al service desk le aplicamos igual un trim. ¿Qué hacemos? Yo les dije aquí, por ejemplo, esto vamos a cerrarlo, ya no lo necesitamos. Vamos a guardar aquí, ¿dónde está la otra tabla? Vamos a ver la tabla de tickets. Uy, no, la tabla de tickets es la que vamos a cerrar, ¿no? Sí, es la base de atenciones. Mira. Entonces, en la base de atenciones, yo les dije aquí un pequeño detalle. Si es que tenemos, por ejemplo, no, eso no lo comenté, recién se lo voy a comentar, me he olvidado. Miren, por ejemplo acá. ¿Se dan cuenta que, por ejemplo, yo tengo acá variable en diferenciado en minúscula, variable en mayúscula, y puede ser eso, pueden ser que a veces que le coloquen en mayúscula, a veces en minúscula y cosas por el estilo, ¿verdad?
Y además, en la secuencia del negocio te dicen que, si por ejemplo, el tipo de ticket es diferenciado, entonces colócalo como flat. ¿Por qué? Porque flat y diferenciado son lo mismo. Déjalo como flat. Si es variable o variable diferenciado, es lo mismo. Colócalo como qué? Como variable. ¿Ok? Lo demás sí se queda tal cual o se queda como null. Entonces, ya está. Eso es lo que te dicen. Y esa lógica es la que se crea aquí. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Como yo sé que siempre a veces colocan variable diferenciado, a veces variable difer o cosas por el estilo, en este caso está bastante estandarizado, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hacer una transformación y voy a decirle, mira, ¿sabes qué? De este tipo de ticket, transfórmalo a mayúscula, perdón, quítale los espacios en blanco delante y detrás, transfórmalo a mayúscula y dame los 4 primeros caracteres de la izquierda. Es decir, me va a dar, por ejemplo, de variable me va a dar este que dice vari. De este de acá de flat me va a dar flat todo. Pues no, de indeci, inde nada más así. ¿Ok? Con eso, ¿qué decimos? Que si el valor de ese texto que está ingresando de 4 caracteres es igual a diff que viene de diferenciado, lo va a colocar como flat. Si es variable, o sea, que empieza con vari, porque puede ser variable diferenciado o variable nada más, que lo coloque como variable. Si no, por el contrario, que le aplique al tipo de ticket esto. Es decir, el tipo de ticket lo va a transformar a mayúscula y le va a quitar los espacios en blanco delante y detrás. ¿Sí? Y lo va a abordar como tipo de ticket. Al proveedor igual, le va a aplicar un trim para quitar los espacios delante y detrás. Al costo, si ustedes se percatan aquí en el costo, ¿dónde es el costo? Tenemos números, sí, parece que todo está bien, pero al final tenemos uno que dice sin costo. Entonces, como el campo es texto, justo por eso le dije que hay que definir los campos como texto inicialmente, porque nosotros podemos pensar que es numérico, pero de ahí nos percatamos de que no, pues no, este campo tenía texto. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo, aquí, así, case, y el costo, si ese valor del campo costo en esa fila, digamos, es igual a sin costo, o sea, viene como texto sin costo, que lo coloque como null. Si no, que me coloque ese mismo valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como el costo sigue siendo texto, yo lo englobo dentro de un cast y lo transformo en tipo small money. Porque al final el costo son costos pequeños, ¿ok? Son costos pequeños, no hay necesidad de colocarle costos tan grandes, ¿ok? Entonces le coloco small money. ¿Sí? Si no, si son valores más grandes, podría colocarle money o dejarlo como decimal nomás, ¿ya? Podría hacer eso. Entonces, con esto que estamos haciendo finalmente, estamos ejecutando toda esta lógica para poder almacenar estos datos que tengo aquí, lo estaría viendo en ETL atenciones 1. Lo guardo aquí en ETL atenciones 1. Y ahora sí, si yo hago un select de ETL atenciones 1, si yo hago un select de esta parte de aquí, vamos a ver qué nos da. Nos da los datos ya procesados, ¿verdad? Ya listos para trabajar. Una vez que tenemos esos dos, lo último que faltaría hacer, ¿qué cosa es? Es hacer un join. Un join de esas dos tablas. Y aquí aplico un inner join de la tabla tickets con la tabla de atenciones. Y voy a combinar los datos que necesito. Y los voy a almacenar en donde, pues en una tabla que ya la creamos anteriormente, que se llama atenciones, con esta estructura. Por último, todo este código que hemos creado, toda esa secuencia lógica, todo esto, lo almacenamos dentro de un procedimiento almacenado. Yo creo el procedimiento almacenado justo con ese fin, para no tener este código que está aquí, este bulk insert, este de otro bulk insert, por ejemplo, truncar las tablas inicialmente, aplicar toda la secuencia de preprocesamiento, para no tenerlo así disperso por partecitas o tenerlo en un código que tengo que abrirlo y todo lo demás, lo guardo y lo almaceno todo directamente dentro de un procedimiento almacenado. Aquí está, que se va a llamar como poblar atenciones. Porque procedimiento almacenado, ¿qué hace? Va a poblar automáticamente las tablas atención a partir de las tablas base atenciones y base tickets. O sea, coge de los orígenes de datos de los SVs la base y lo va a llenar aquí en base de atenciones y también coge el archivo aquí y va a poblar la tabla de base de tickets. Y después va a realizar toda esta etapa de preprocesamiento para finalmente poblar la tabla base de atenciones. Eso es lo que realmente tenemos aquí. Y es por eso, justo para eso sirven los procedimientos almacenados, para ocultar toda una lógica que simplemente podemos ejecutarlo cuando necesitemos. La persona que finalmente va a ejecutar este procedimiento no tiene por qué conocer qué contiene. Lo mismo sucede con las vistas. Con las vistas que tenemos, generamos una vista y le decimos, mira, ¿sabes qué? Esta vista tiene los campos que tú necesitas.
¿Tú necesitas saber de qué tablas provienen? Pues no, no necesitas, solamente necesitas saber que esta vista te da lo que tú realmente requieres. ¿No? De esa manera restringimos al usuario que no acceda a todos los campos o a todas las tablas, ¿no? Sino realmente a lo que solamente requiere. ¿Sí? Y así es como generamos el procedimiento. Vamos a ver aquí. Tal, tal, tal. Ya está. Creo que ya está. Vamos a ver si es que no creamos algo más claro. Aquí también vamos a truncarnos esas tablas. Por aquí, ¿qué tal? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Más que todo nos hemos enfocado en la primera parte, ¿no? Para entender para qué sirve esto y cómo lo almacenamos en otra tabla. Ya lo demás ha sido lo mismo, solamente que con otros códigos, para otras tablitas, pues, ¿no? Pero la secuencia lógica de preprocesamiento es lo mismo, ¿sí? Así es como estamos trabajando dentro de un procedimiento. Y esta lógica que ustedes han visto aquí, de generar esto, de poder transformarlo, de poder llevar estos datos y a otra tabla, esta misma lógica es la que se sigue sobre Integration Services. Trabajamos estos datos los transformamos y después los llevamos a otro flujo, a otra actividad, a otra tarea donde vamos a preprocesarlos otra vez y así, hasta llegar a la base de datos final que puede recaer todo sobre un data warehouse. ¿Sí? Pero llevamos al final, ¿qué cosa? Esto sería como llevarlo a nuestra tabla de hechos, ¿verdad? Llevarlo a nuestra tabla de atenciones, poblar atenciones. La parte final sería haber preprocesado todo esto, haber conectado, de haber preprocesado, ¿para qué? Para finalmente llevar esto con un inner join, con lo que tengan que llevarlo, a la tabla de atenciones, que es nuestra tabla de hechos. Entonces, es así como debemos generar toda esta secuencia. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Alguna duda por aquí? ¿Alguna consulta? ¿Todos bien? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Qué les ha parecido el evento? No sé si habrán trabajado así ya de la parte de transformaciones o cómo lo trabajan ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Qué les ha parecido? Ah, excelente, perfecto, Horacio. Qué bueno. Qué bueno que les haya gustado. Bastante sencillo, ¿no? En general, ¿cuál es la idea de poder trabajar con esto? Es que ustedes trabajen más que todo la parte de consultas, porque para poder hacer toda esta fase de ETL, lo primero que debes dominar es consultas. Si no maneja la parte de consultas, también un poquito pesadito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de aprender SQL? Primero, para aprender toda la parte de BI en general, BI, primero es aprender sobre modelado de datos. O sea, siempre debes aprender sobre modelado. ¿Y con qué debes empezar? Con el modelo relacional. ¿Sí? Entonces, en primero entiendes lo que es la tabla, aplicar las formas normales, generar tu modelo relacional, aplicarlo sobre SQL, puede ser SQL Server o lo que sea. Después aplicaría las sentencias básicas select, from, where, having, el orden de ejecución, manejar toda esa parte del orden de ejecución, subconsultas, y ya luego vendría todo esto de aquí. ¿Sí? Todo esto de aquí que es ya obviamente mejor explicado la parte de procedimiento, con las variables, con que un procedimiento retorna un resultado final, las funciones, los triggers y todas esas cosas ahí, pues eso ya es un poquito más avanzado, ¿no? Pero con la parte de consultas es más que suficiente, ¿sí? Para que por lo menos generen esta lógica de preprocesamiento. Y si saben la parte de consultas, ustedes ya pueden migrar a Integration Services, ¿sí? Ya pueden pasar esto a Integration Services. Así que recuerden, muchachos, que la parte de consultas es parte muy importante. La parte de modelado y parte de consultas. ¿Okay? Vamos a estar teniendo un curso que es justo Power BI Integral, que abarca todo el módulo, desde modelado de datos, la parte de consultas, la parte de procedimientos, vistas, ¿qué más? Índices, triggers, todas esas cosas, un montón de cositas más. Entonces, vamos a estar teniendo un curso que empieza en 3 semanas, si no me equivoco, si es que quizá quieren aprender de forma general todo, los invito a participar de ese curso. Creo que hasta el día de hoy tenemos un 60% de descuento. Y si no, y ya saben la parte de consulta, si solamente quiere aprender la parte avanzada, que es procedimiento y esas cosas, pues, también jobs, ¿no? Podemos generar este procedimiento y digamos queremos automatizarlo para que se ejecute de forma automática todos los días a cierta hora o a ciertas horas del día. Pues también podemos automatizarlo ya creando el procedimiento y después ejecutando ese procedimiento en el job. También podremos hacer eso.
Entonces, todo eso ya se ve en el curso de SQL Server avanzado, que recién el mes que viene se va a estar, o sea, en 2 semanas se publica el nuevo inicio y inician en noviembre. Ahora, como les comenté, no se pierdan el fanpage porque dentro de una semana y media, más o menos, una semana tal vez, va a estar saliendo el post de cómo generar este flujo, pues, ¿no? Cómo generar cómo poblar un data warehouse. Y para eso deben conocer esto, porque ahí sí ya va a ser más sencillo, o sea, no se va a explicar tanto esto ya. Se va a dar el código nada más, algo rapidísimo se explica y ya deberían conocer esta secuencia, ¿no? Esta secuencia. O sea, ya sería partir quizá algo parecido como esto, pero sobre Integration Services. Ya no trabajarlo directamente sobre sobre SQL aquí, sino con el complemento de Integration Services, trabajarlo quizá con flujo de datos más visual. ¿Sí? Eso lo va a ver el otro instructor, así que espero que estén atentos a la página para que puedan participar e inscribirse. ¿Ya? No sé si por aquí tienen alguna duda, alguna consulta tal vez. Sí, sí, lo voy a compartir, va a estar en el Dropbox, ahí lo voy a estar compartiendo también. ¿Sí? Ahí van a encontrar toda esta parte de procedimientos y también el otro script que es del código de importación. ¿Ya? Bueno, esto sería todo de mi parte, muchachos. Espero que les haya gustado el webinar. No se olviden que tenemos algunos cursos para ellos que quieren seguir practicando. Eh, el curso Power BI, no, el curso Power BI integral abarca solamente Power BI, pero abarca todo lo de Power BI. O sea, en Power BI, como les dije, tienen la parte ETL, que es con Power Query, que es conexión, orígenes de datos y preprocesamientos en Power Query, la parte de DAX y visualizaciones, junto con la de modelado, que es para generar el modelo de datos dimensional, generar los indicadores a partir de funciones DAX y las visualizaciones interactivas. Y por último tienen el módulo de Power BI Service, que es para publicar y gestionar todos los reportes en la nube. ¿Sí? Ayuda muchísimo conocer de Power BI Service. Tenemos creo que el único curso en Perú de Power BI Service, así que ustedes pueden revisar ahí, preguntar por la página en general. Sí, tenemos bien estructurados los cursos de Power BI, igual de SQL Server, y pronto se vienen un par de cursos más que quizá les pueda interesar. ¿Sí? Entonces, recuerden muchachos, hasta el día de hoy nada más el 60% de descuento, ya de mañana creo que va a ser otro precio, así que se los recomiendo muchísimo el de Power BI Service también. ¿Sí? Un gustazo, muchachos, que tengan un buen domingo y nos estamos viendo quizá en